Buenas tardes, estimados familiares, amigos, todas aquellas personas que vayan a escuchar esta grabación, que el tema que vamos a abordar en esta tarde es la quinta parte del tema La violencia no paga. Ese es el tema que hemos venido abordando y esta es la continuación. Y vamos a leer en Hechos 5:26, donde el Señor en su santa palabra nos dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Oigan eso, los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por la gente, por el pueblo. Y en Hechos 21:35 se estaba refiriendo allí a los apóstoles. Al llegar a la grada, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Aquí es otro estado, en el cual más bien la multitud quiere dañar a los apóstoles. Y los soldados tienen que llevarlo en peso. Fíjense los comportamientos de las personas. Pero interviniendo el tribuno Licio, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y en Hechos 27:41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. En estos pasajes, la palabra de Dios nos enseña que la multitud puede cambiar de admirarte a odiarte, dependiendo de los espíritus que la gobiernen. Siempre hemos comparado a la multitud con el mar, y la violencia del mar es capaz de romper un barco. Así también es la muchedumbre que no conoce a Dios o está separada de Él. Son lanzados como las olas de mar a destruir lo que encuentren y ejercitar la soberbia de sus corazones. Son emocionales y actúan emocionalmente. Así que cualquiera que realmente es cristiano y tiene a Dios en su corazón no puede o no debe practicar ningún acto de violencia. Así que no estoy de acuerdo en que los gobernantes usen el ejército y la policía para asesinar, reprimir y torturar a sus conciudadanos. Pero tampoco estoy de acuerdo con los que protestan violentamente, que hacen tranques, que queman los establecimientos, que toman las armas para imponer su filosofía o teoría, o como dijo el Señor, sus fábulas. El que hace violencia cosechará violencia. Hay una violencia que usamos con el lenguaje, hablando solo malas palabras, y palabras que destruyen y no edifican. Esta es una forma de violencia, equivalente a matar, pues Jesús dijo: solo con que le digas a tu hermano fatuo, ya lo mataste. Todo cristiano debe orar, y más orar, e inclinar rodillas y pedirle al Señor que haga justicia, y Él la hará con sus huestes celestiales, y todos esos malos espíritus que dominan a los endemoniados violentos desaparecerán. En Éxodo 15:10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. O sea, eso le pasó a los malos que perseguían al pueblo hebreo cruzando el mar Rojo. Y así le va a pasar a todos, porque el Señor dice: mía es la venganza. Él hace justicia. No crean que Él no hace justicia. Él está vivo, Él no está muerto. Todos estos creen que está muerto. El Señor no, Él está vivo. En el Salmo 7:6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. En Daniel 8:6
Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. El Señor tiene definido que hará juicio a los que no le obedecen y aplacará la furia de los angustiadores de su pueblo. Para los finales tiempos le di una visión a Daniel, donde el macho cabrío, o sea el símbolo del satanismo, atacará con furia a los medos y persas y los vencerá. Pero se engrandecerá y prosperará el engaño en su mano. Sin aviso destruirá mucho, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, no por mano humana, sino por la mano de Dios. El mundo ha visto cómo a través de los griegos el engaño tanto en la ciencia como en la doctrina verdadera ha sido tergiversado. Y él se ha engrandecido con las universidades y muchas otras organizaciones que le sirven al macho cabrío. Ahí tenemos un gráfico, ¿verdad?, donde se muestra el macho cabrío destruyendo, ¿verdad?, al imperio medo-persa, ¿verdad? En Éxodo 1:13 nos dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Cuando tú haces servir a alguien con dureza, también es violencia. Y en Levítico 25:46: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Cuando se hace servir a alguna persona con dureza, esto también es violencia. Así como vemos cómo la palabra de Dios nos habla de cómo los egipcios se enseñorearon de los hebreos y los esclavizaron con dureza. El que hace de esa misma forma con el extranjero está usando la violencia para someterlos y tenerlos produciendo. Esto lo vemos en muchos países, donde por una bolsa de comida quieren tener sometido y a la fuerza trabajando a las personas, produciendo para el Estado y su familia pasando calamidades. Los esclavizan con salarios ridículos de $3 al mes y ahora con salario mínimo hasta menos de $1. En otros países un obrero gana $10 la hora mínimo y muchos con experiencia ganan hasta $15 la hora. Y soldadores especializados ganan $1,000 al día y son altamente productivos. Entonces, lo que queda preguntarse cuál es el sistema que funciona. Todo depende de este concepto, de este principio. No te enseñorearás de un ser humano con dureza. Eso es importante poner en práctica y tener un sistema que motive a las personas para trabajar por su país y vivan dignamente. En Levítico 25:46: y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, sobre su hermano de la misma nación, o sea, su coterráneo, no es bueno enseñorearse, porque eso es violencia. En Romanos 11:22 dice el Señor: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En 2 Corintios 13:10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad
cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El principio hebreo-cristiano de amar a tu prójimo como a ti mismo aquí se cumple. Y Dios tiene severidad para los que lo dejaron y se apartaron de él, y bondad para los que son bondadosos con sus prójimos, porque si no sos bondadoso, también serás cortado. No es necesario usar de severidad con nadie, sino usar la autoridad que nos ha dado el Señor para edificar a los demás. Hablar palabras que edifiquen a los demás y no hablar palabras que destruyen a los demás. Si aplicamos todos estos principios que Dios nos ha dado, vamos a fructificar. Es importante en este momento que vemos que las fuerzas de seguridad han sido superadas por el crimen organizado y los traficantes de drogas, que se unan para trabajar las iglesias y los policías con el fin de crear cuerpos para prevenir el delito y hacer ver que el crimen no paga. En Éxodo 1:14 el Señor nos dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual lo obligaron con rigor. La opresión y la esclavitud para hacer cosas materiales, para yo enriquecerme, es otra forma de violencia. Porque muchos hombres creen que teniendo esclavos que les produzcan y ellos llenarse más, se lo llevarán consigo cuando mueran. Y aquí se cumple lo que dijo un escritor: creerán que en el cementerio les pondrán una lápida que diga: aquí yace el hombre más rico del cementerio. En Levítico 25:53 el Señor nos dice: como con el tomado a salario, anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y en Job 35:15 dice: ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Otra forma de violencia es con el salario, que no se paga a tiempo y se enseñorea con violencia sobre esas personas. Pero ese tipo de personas no quedarán sin castigo. Pero lo más triste es cuando por su ira no castiga, ni inquiere el Señor con rigor, que es lo que habla en Job, sino que lo deja al endemoniado en manos de Satanás. Esa parte es la más triste de aquellas personas que por su soberbia se han apartado de Dios. Así como había en mi época de chavalo un programa que decía: el crimen no paga, y es cierto. Siempre al final los violentos cosecharán lo que han sembrado. Si sembraron carne en el mundo movible, cosecharán podredumbre. Pero si sembraron en el mundo espiritual, que es lo inconmovible, será para vida eterna. Esa es la única siembra que nos habla la Biblia, y no la del dinero, como ahora algunos pastores han corrompido la iglesia de Dios, y los cuales ya tienen garantizado su castigo eterno, porque el corromper la palabra de Dios es el peor acto de violencia que pueden hacer. Y como ya dijimos, el crimen no paga. Y de ahí sacamos que la violencia no paga, porque el crimen es una forma de violencia, ya lo vimos, ¿verdad? Así que el crimen no paga, la violencia no paga. Y aquí llegamos a este salmo, que lo animo a que lo lean completo, ¿verdad? Es un salmo estremecedor, el Salmo 109. En la Biblia está claro que es
el castigo de los Judas, de aquellas personas que han conocido la palabra de Dios, han andado con Él, pero después se retiraron por satisfacer sus deseos personales. Voy a leer una sola parte para que vean lo terrible que es la situación en que están estas personas. Espero que ninguno de los que está aquí esté en esa situación, y si lo está, lo mejor es que en este momento se arrepienta y regrese a Dios, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, y todos somos pecadores, pero Él puede rescatar hasta el mal vil de los hombres. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra. ¡Wow! ¡Qué horrible! Cuando fuera juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Este fue el castigo de Judas y se cumplió. Esto lo escribió David muchos años antes de que Jesús fuera crucificado y que Judas lo traicionara. ¿Creen que no se cumplirá sobre tantos Judas que hay hoy en día y que hacen lo mismo? O que hacemos lo mismo, porque lo hemos hecho todos. Aquellos que lo persiguen, aquellos que siguen la Agenda 2030 famosa, que cambian sus leyes, esos abogaduchos, los que promueven los vicios, que venden licor, tienen casinos, venden marihuana, drogas, los que asesinan a diario, los sicarios, los que tergiversan sus palabras y las expresan. Si tienen oídos para oír, oigan. Esta es la sentencia para ustedes. Y Judas fue su ejemplo. Así que es mejor que nos arrepintamos. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y la violencia no paga. Los convido a que lean este salmo completo y vean qué terrible es el castigo de los Judas. Fuerte. Así que no crean todos estos LGBT, todas estas personas que creen que se pueden burlar de Dios, todos estos abortistas que tienen clínicas y son médicos que se supone que estudiaron para salvar vidas, etcétera. ¿Creen que se van a burlar de eso? Son Judas. Han traicionado su profesión, han traicionado su sexo, que los hizo el Señor varones o hembras. Son Judas. Y tienen su castigo. Y un castigo, pero ¿verdad? Terrible. Si leen ese Salmo 109 es aterrador. No quisiera estar en esa posición y que Dios nos libre. Pero para terminar con la violencia, destrucción y quebrantamiento en tu nación, comienza con que tú y tu casa sean salvos. No idolatría,
no aborto, no brujería, no hechicería, no santería, no casamiento del mismo sexo, no pornografía, no vicio, y que tus puertas estén protegidas con la alabanza día y noche. Y lo mismo los barrios, las ciudades y todo el país y todo el continente de América y todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos y los guarde. Amén.